Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 21 al 26, aunque vamos a usar otras citas de este mismo capítulo. Leámoslo en voz alta y dice así: capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, versículos del 21 al 26. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciéndole: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico muestra una historia triste debido a la mala influencia, que es lo que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? El peligro de tener una mala influencia y dejar fluir las emociones es un peligro, ¿verdad? Dejar que el pecado influencie nuestras vidas puede traer grandes destrozos, no solo a nuestra vida espiritual, sino también hacia los demás. Este relato bíblico del Evangelio según San Marcos trata acerca de la muerte de un hombre de Dios, el cual fue usado en gran manera para anunciar la venida del Mesías antes de nuestro Señor Jesucristo. Es el que predicaba, era Juan el Bautista, el arrepentimiento de pecados. Eso era lo que él predicaba, ¿verdad? Pero sucedía, hermanos, que a causa de que el rey de aquel tiempo, llamado Herodes, a causa de lo que Juan predicaba, que era la verdad, esto provocaba malestar en esta pareja de el rey Herodes, porque les hablaba acerca de la necesidad que tenían de dejar el pecado. Pero mire cuán peligroso es la mala influencia. La mala influencia no permite que se oiga la palabra de Dios, ni mucho menos que se acepte. La mala influencia tiene a muchos hombres atados. Saben que están en contra de la voluntad de Dios, y debido a esa mala influencia, ellos no desisten de pecar y rechazan la voluntad de Dios, rechazan la palabra de Dios. ¿Sabe qué era lo que hacía Herodes al escuchar la palabra que Juan el Bautista predicaba? Él sabía que Juan era un hombre enviado de Dios. Él lo reconocía como un hombre de Dios y sabía que lo que decía era verdad. Pero la presión del mundo es peligrosa. La presión de las malas influencias pueden traer hacia nosotros destrozos. Y lo peor es que nos quita el poder de decisión. Ya no decidimos nosotros por lo que pensamos, por nuestras propias convicciones, sino por las convicciones de otros según su conveniencia. Eso hace la mala influencia. Herodes había caído en pecado. Y el pecado que él cometió fue el haber tomado la mujer de su hermano, ¿verdad? Él tenía un problema de adulterio. Y tanto fue su pecado que le ató, que no dejaba que la palabra de Dios llegara a su corazón. Mucho ser humano en el tiempo de hoy, a causa del pecado, no deja que la palabra de Dios entre a su corazón. Tiene una mala influencia del pecado. Y eso le pasó a este hombre. Veamos qué dice el texto que hemos escogido en esta noche.
del versículo 21 dice así: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué influencia tiene aquí Herodes en este momento? En este momento vemos la influencia del vino, la influencia del estado emocional de alegría. Y por eso la palabra de Dios nos aconseja, ¿verdad?, el tener cuidado con las emociones. Y dice que al momento en que vio danzar a la hija de su propia mujer, la mala influencia, el pecado, la lascivia empezó a obrar en él. Eso combinado con el alcohol, pues se hizo una mezcla perfecta para que él tomara una de las peores decisiones de su vida. Amados hermanos, amados amigos, no dejemos que la influencia del pecado, el deseo terrenal, se apodere de nosotros, porque vamos a cometer los mismos errores que cometió Herodes. Herodes sabía que el hombre del cual él ni se imagina que le van a pedir que cometa un homicidio, ni se lo imagina, pero a causa de su estado anímico provocado por el vino, dice que el 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Pero ya no es Herodes solo, ya tiene una mala influencia, la influencia del vino, la influencia del pecado, en pocas palabras. Versículo 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Él, como le vuelvo a repetir, no piensa de que la muchacha le va a pedir que cometa un homicidio. Él cree que lo puede tener todo con el dinero, pero el dinero no siempre trae la felicidad. El versículo 24 dice que saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Otra mala influencia. La cipota está danzando, la cipota no tiene todavía poder de decisión y va a su madre, y su madre la mal influencia diciéndole: pedile la cabeza de Juan el Bautista. ¿Pero por qué? Porque esta mujer tenía un problema de pecado que le había influenciado, y ella creía que cortando al hombre que le decía la verdad, y al decirle la verdad, lo que estaba haciendo Juan era alumbrando el camino de esta mujer. Si esta mujer se hubiese arrepentido, hubiese alcanzado misericordia, pero muchos piensan que con apagarle una predicación, con el no ir a la iglesia, con el no leer la Biblia, de todos modos no ando bien con Dios, mejor no voy a leer la Biblia ni voy a oír este mensaje. Esa es una mala influencia. Y creemos que con eso lo vamos a solucionar. Herodías dijo: bueno, hoy me voy a vengar de aquel que me había estado humillando, diciéndome que me arrepintiera, que yo andaba en pecado. Voy a terminar con esto. Ella creyó que terminaría con la palabra de Dios, mas no sabía que se estaba metiendo en un mayor problema. Dice el versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se lo esperaba el rey? No. En ningún momento en Herodes pasó esa idea. Pero a causa del estado emocional, de la mala influencia que tenía del vino, y como se había comprometido ante todo su corte de aquel tiempo, ¿verdad?, sus ministros, podríamos decirlo, le dio pena retractarse. Y dice el versículo 26, para que vea que en verdad Herodes le pesó en su corazón haber sido influenciado por su deseo, por su pecado.
Y si usted, hermano, eso no es posible, lea el versículo 26 y se dará cuenta que él reconoce que lo que va a hacer no está correcto. Así mucho, tenemos que tener capacidad de decidir nosotros por nosotros mismos. Con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, es el único que puede guiarnos a tomar buenas decisiones. Los demás no. Los demás serán una mala influencia para nuestra vida. Un vecino, más una persona que no conoce de Dios, o un familiar que quizás no tema a Dios, puede ser una mala influencia. Toda persona que no es creyente, que no tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón y que se está dejando guiar por el pecado, por la moda, por el mundo mismo, es una mala influencia. Es una mala influencia para la vida del creyente. Alguien dirá, pero aquí, hermano, Herodes no era creyente. Sí, pero tenía una mala influencia, y ese es el ejemplo que Dios nos quiere enseñar. Hay muchos hombres que también temieron a Dios y en algún momento dado fueron mal influenciados y cayeron en contra de la voluntad de Dios por tener también una mala influencia. Vea lo que pasó en el versículo 26. Y el rey se entristeció mucho. ¿Por qué se entristeció mucho? Su estado emocional cambió. Su estado emocional hace quizás aproximadamente, si lo relatamos en el evento de la fiesta, quizás unos 20, media hora antes, había estado bebiendo, había estado viendo danzar a la hija de Herodías. Era un estado alegre, ¿verdad? Tan alegre estaba que le dijo, todo lo que me pidas, muchacha, te lo voy a dar, ¿verdad? Pero ahora vemos otro estado emocional. Un estado emocional triste. Vea lo que dice el versículo 26, terminémoslo. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Aquí fue mal influenciado por el orgullo, por el qué van a decir. Sabe que hay mucha gente que no es creyente porque le da pena que los amigos lo vean, porque se van a burlar de él. El rey era rey y podía desistir de esa decisión, pero fue mal influenciado ahora por el orgullo. Ya no es el deseo. Ahora está apesadumbrado porque hay una culpa que él dio una palabra y tiene que cumplirla. Y esa palabra es en contra de la voluntad de Dios, porque se le está pidiendo que decapite a un hombre que él mismo sabía que era de Dios. Este es el relato de su muerte. Mas cuando el relato que estamos viendo, los evangelios lo muestran de una forma cómo fue que él lo mató, pero el pesar de él era peor cuando oía a Jesús predicar. Por eso dice el versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Se convirtió ya no solamente en adúltero, ya no solamente en borracho, ni en fiestero, sino que ahora se ha convertido en ¿quién el rey? En un homicida, por causa de la mala influencia. Y eso le pesaba en su corazón. Y cuando él sabe que ya Juan está muerto, dentro de su corazón, cada vez que él se acordaba, quizás sufría lo que el proverbio dice, ¿verdad? El que hay alguien que huirá hasta el sepulcro sin que nadie lo persiga, la misma conciencia, ¿verdad? Lo puede leer en el capítulo 6 siempre, versículo 14. Léalo, por favor. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Al parecer el relato, muchos podrían decir, hermano, está escrito al revés. No, lo que pasa es que el escritor lo dejó de esa forma, ¿verdad? ¿Qué decía Juan cuando oía a Jesús? ¿A qué le recordaba? Le recordaba a aquel hombre que le hablaba la misma palabra de Dios, que lo exhortaba. Y él decía dentro de su corazón:
¿será que Juan ha resucitado? ¿Será que Juan se levantó de la tumba y me sigue atormentando? Porque él sabía que había cometido un error. Sigue leyendo. 15. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. 16. Al oír esto, Herodes dijo, ¿qué decía él? Este es Juan, el que yo decapité. ¿A qué se le acordaba Herodes cuando oía a Jesús? A Juan. Le perseguía el pecado que cometió por una mala influencia. Este es Juan, decía. Este no es Elías. Ese era el sentir de Herodes. Este es Juan, decía el versículo 16. El que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes, note bien esto, hermano. La gente sabe lo que es bueno. ¿Sabe usted que cuando usted predica la palabra de Dios es rechazado? Pero muchos saben que lo que usted está diciendo es palabra de Dios. Muchos dicen, no, sí es cierto, pero hay otro día. Tal vez después. Cuidado con las malas influencias. Cuidado a quien oímos. Cuidado quiénes son nuestros consejeros. Porque si sus consejeros y los míos son inconversos, vamos a tener una mala influencia. Vamos a caer en el error. Vamos a tomar decisiones malas en contra de la voluntad de Dios. Todo por tener una mala influencia. Dice el 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Ahí estaba el problema, que tenía él un pecado. 18. Con esto vamos a ir finalizando. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cuál era el problema que tenía Juan con el rey Herodes? Predicar la verdad. Hablemos la verdad con amor. Va a traer problemas, sí, hermanos, pero vale la pena estar bien delante del Señor, ¿verdad? Máxime en estos tiempos donde estamos pasando por dificultades, mantengamos nuestra fe, nuestra confianza. No nos avergoncemos de ser creyentes y dejemos de hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo por causa de lo que está pasando. Sigamos testificando que Jesús es el Señor. Sigamos hablándole a la gente la verdad. Sigámosles hablando del amor de Dios que existe por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre puede ser transformado, puede ser salvo si acepta a Jesús como el Señor de su vida. Ahora, esto trae problemas. Eso le trajo problemas a Juan. Juan, por hablar la verdad, dice que lo mandaron a agarrar. ¿Por qué? Le decía al rey, tú estás en pecado. No puedes tener a Herodías como mujer tuya, porque ella es la mujer de Felipe, tu hermano. Y eso es pecado. Hay mucha gente que le gustan los mensajes de motivación, los mensajes de prosperidad, de que Dios va a bendecir nuestras vidas. Nos gusta que nos estén diciendo cosas que nos agraden al oído y al corazón. Y muchas veces Dios también nos quiere hablar al oído y al corazón con palabras de exhortación que han de edificar en nuestra vida un mejor cristiano, una mejor cristiana. Pero esas palabras no nos gustan. Mejor oímos a fulanito, a fulanita, porque nos cae bien, porque no nos dice la verdad, porque es que aquí me siento bien, viera que con él me puedo desahogar, con ella me puedo desahogar. ¿No será que será una mala influencia para su vida? Esa mala influencia llevó a que Herodes tuviese por toda una vida llena de, si lo podríamos llamar, él vivía paranoico. Todo el tiempo pensaba, ahí viene Juan otra vez, y Jesús era el que andaba predicando.
Pero ¿por qué cree usted que él sentía que perseguía el mismo pecado que había cometido y que seguía en él? Mientras el hombre no salga de su pecado, no le entregue su vida al Señor Jesús, el hombre va a seguir atado. No va a ser transformado y va a haber vacíos en su corazón. Siempre va a haber aquella necesidad de algo como la tenía Herodes. Dice el versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Había alguien que quería destruir la palabra de Dios. Esa es la mala influencia. El que le dice a usted, no oigas mensajes vos, tan aburridos que son los predicadores y solo de la Biblia hablan. ¿Por qué no pones otra cosa? ¿Por qué deja de leer la Biblia? Lee el diario, lee otro libro, nutrite de otro tipo de literatura. Esas son las malas influencias. Porque esa es la mala influencia que tuvo Herodes. Dice el versículo 19. Aquí es donde se muestra que Herodías quería matar a Juan. 20, con este término. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. ¿Quién tenía ese concepto de Juan? El mismo Herodes que lo mató. Esto nos muestra que el hombre reconoce cuál es la verdad. El hombre sabe cuándo es lo correcto y lo incorrecto. El hombre no puede decir no sabía. Máxime cuando es una persona que tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo, cuando ha sido creyente. Amados hermanos, en estos tiempos de angustia, no nos dejemos mal influenciar por nadie. Pidamos la guía del Espíritu Santo. Él es el mejor consejero, el único. Es al que Dios ha dejado. La Biblia dijo en los evangelios, yo me voy, dijo el Señor Jesucristo, pero no los dejo solos. Os enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Esa debe de ser su influencia. Ese debe de ser quien guíe y quien aconseje su corazón y el mío. El versículo 20 muestra que Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios. ¿Por qué no le hizo caso? Vuelve a leer conmigo el 20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Hubo un tiempo que él no quería dejarlo, que no quería matarlo, no quería apresarlo. La Biblia lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de, ¿cómo dice, hermanos? De buena gana. ¿Qué quiere decir el final del versículo 21, del versículo 20? Quiere decir que Juan, antes de ser apresado, antes de haber sido encarcelado, antes de su muerte, Herodes escuchaba la voz de Juan. Léanlo conmigo, por favor. Versículo 20 al final. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena manera. ¿Por qué no se dejó influenciar mejor por Juan? Vean. Hoy mucha gente tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios. Hoy, iglesia, usted puede predicar en su casa, con su familia. Hoy es el momento. Es que no me hacen caso. No importa si no le hacen caso. Usted predíquele. Háblele del amor de Dios, con la sabiduría y el denuedo que da Dios. No se ponga a pelear, porque va a haber alguien que le va a oír. Herodes habla. ¿Sabe qué era lo que decía Juan? Lean conmigo el versículo 18. Eso era lo que decía Juan. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué dice el versículo 20?
que Herodes se quedaba muy perplejo, o sea, se quedaba admirado, pero le escuchaba, o sea, le ponía atención, ¿verdad? Pero lastimosamente nunca se dejó influenciar por él. Hay otro relato, hermano, solo se lo voy a contar, está en el libro de Hechos, de una pareja que tuvo una mala influencia también. Este fue Ananías y Zafira, usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Fueron mal influenciados por la codicia, por la mentira. Ambos le fue mal también, mintieron ante los apóstoles y en aquel tiempo Dios estaba afirmando a su iglesia y a sus ministros, y a causa de esa mentira murió Ananías, y después de haber muerto Ananías murió también su mujer por haber tenido una mala influencia. Hay muchos casos en la Biblia, pero vamos a dejarlo hasta aquí. El consejo de Dios, amada iglesia, es cuidado con la mala influencia, cuidado a quien escuchamos, cuidado con tomar decisiones bajo estados emocionales que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Son malos consejeros. Y aquí vemos un ejemplo claro de una mala influencia. El deseo de Dios para nosotros, amada iglesia, que en medio de esta dificultad que se está viviendo en este mundo, no nos vayamos a influenciar por lo que los demás dicen, por aquellos que le están diciendo, ya ve, mire, Dios ya no los oye a los hombres, porque mire cómo estamos en una pandemia, en una enfermedad, y que no dicen que hay cristianos aquí. Sí, habemos cristianos, la Biblia dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones. No vayamos a nosotros a caer en la duda y decir, hermano, dicen unos vecinos, unos amigos, que verdaderamente Dios nos va a castigar a todos y nos va a consumir a todos, y porque Dios ya no quiere este mundo. Cuidadito, no se deje mal influenciar. Yo ya no voy a ir a la iglesia, mire, voy a la iglesia y lo que estamos pasando. Amados hermanos, esto es una prueba que estamos sufriendo todos. Mas confiemos en el Señor que vamos a salir adelante. Solo tengamos la confianza en Él y no nos dejemos influenciar por nadie que no sea por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, que son los mejores consejeros para nuestra vida. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos.